Vamos a leer Marcos 10, de versículos 13 a versículo 16. Marcos 10, 13 a 16. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Quiero ahora que vayamos a un libro pequeñito que está antes de Mateo, es justamente el último libro del Antiguo Testamento, y vamos a leer ahí en el capítulo 4, el versículo 6. Malaquías 4, 6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Padre, en este momento te damos gracias porque abrir tu palabra, que es fuente de vida, de salvación, que es sanidad, que es medicina, que es fortaleza. En este momento, Señor, reconociendo que tu palabra es espada de dos filos, que es martillo que despedaza la roca. En este momento, Señor, en que damos a ti el honor, porque nos has dejado tus escrituras, tu palabra, te rogamos, Señor, que abras nuestros corazones a esa palabra tuya. Que no haya dureza, que no haya incredulidad, que no haya postergamiento. Señor, que podamos oír y tengamos un corazón dispuesto, no solamente a oír, sino a hacer, para que no nos parezcamos a esas personas que tú describes en tu palabra, oidores olvidadizos, sino que con diligencia, como dice en Hebreos 2, nosotros podamos, Señor, prestar atención, para que las cosas que a otros les han ocurrido no nos toquen, para que tú, Señor, fijes como sello indeleble en nuestros corazones que tu palabra es fiel y es verdadera. En tu nombre oramos, Señor, que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas. Amén, amén. Vamos a ver estas dos porciones un poco más adelante, con un poco más de detalles, pero es necesario que digamos que ante la actitud de rechazo, un rechazo que partió de la incomprensión de los discípulos. Los discípulos tuvieron muchos, especialmente los apóstoles, tuvieron muchos problemas para entender, para ubicarse en el tiempo del Señor, de aquello que el reino de los cielos quería hacer en el ser humano. Fueron tardos, como Él les dijo, tardos en oír. Fueron incrédulos muchas veces. Y en esta ocasión, cuando los padres se acercaron, porque ellos sí querían que el Señor bendijera a sus niños, que el Señor los acercara, o sea, acercarlos al Señor para recibir de Él esa bendición, los discípulos se opusieron. Y vamos después a tomar esto un poco más, como he dicho hace unos segundos, un poco más para ver la dimensión de esta escritura y de la de Malaquías capítulo 4, versículo 6. Debo decir, voy a tomar algunas citas en este momento, porque es necesario que hagamos estas aclaraciones o que vengamos a este conocimiento. Voy a mencionar a un historiador muy famoso todavía en el día de hoy, que se llamó el doctor Carl Zimmerman, de la Universidad de Harvard. Él escribió un libro que se llamó La familia y la civilización. Y él comentó, dentro de las cosas que dice en el libro, él comentó lo siguiente. Yo tomo esta frase porque es importante para nosotros hoy en el contexto en que nosotros estamos viviendo. Él dijo, los niños son la base fundamental que tiene la sociedad para fomentar la existencia de familias. El deterioro de la familia es también el deterioro de la sociedad como sistema biológico de reproducción. Consecuentemente, estas sociedades en las que la familia se ha deteriorado son precisamente
las que más rápidamente se degradan. Lo voy a leer nuevamente. Consecuentemente, esas sociedades en las que la familia se ha deteriorado son precisamente las que más rápidamente se degradan. El deterioro de la familia llega a ser la causa fundamental o el agente catalizador que avanza el correspondiente deterioro de la sociedad. Esto es lo que sucedió en las antiguas Grecia y Roma, sigue diciendo él, en sus últimos periodos. Y es exactamente lo que está sucediendo en nuestra sociedad occidental hoy. Y él dice, no hay objeción posible ni manera de disimular este hecho. Esas palabras de un hombre que observa el comportamiento de la historia de la humanidad son muy importantes en este tiempo. Y entonces quiero seguir añadiendo algo que él hizo y que él dijo. Él dice, al estudiar las culturas griega y romana, encontró 8, por favor hermanos y amigos esta noche, 8 patrones específicos que se repitieron en ambas, tanto en la cultura griega como en la romana, y dieron lugar, atención, a la desaparición de la cultura. 8 patrones en ambas, y quiero mencionarlos y analizarlos a los ojos de Dios. Lo primero es, número 1, con frecuencia el matrimonio fue roto por el divorcio en ambas culturas. 2, el valor del matrimonio se perdió y el compromiso se deshizo por los contratos individuales. 3, la mujer perdió interés en la maternidad y prefirió poder e influencias sociales. 4, y respeto a los padres y al sometimiento de la autoridad. 5, incremento de la delincuencia juvenil, la promiscuidad y la rebelión en forma acelerada. 6 patrón, personas que rompieron sus matrimonios se negaron a aceptar, porque se negaron a aceptar sus responsabilidades familiares. 7, el deseo por y la aceptación del adulterio crecieron. Deseo por el adulterio y aceptación del adulterio crecieron en ambas culturas. Y por último patrón, aumento de las perversiones sexuales de todo tipo, especialmente la homosexualidad, e incremento de los delitos relacionados con el sexo. Esos 8 patrones fueron 8 constantes que se repitieron tanto en la sociedad griega, y por eso esa sociedad terminó siendo destruida por los enemigos externos, entiéndase Roma, y por eso Roma, que absorbió la cultura griega y terminó añadiendo cosas, innovaciones que ellos creyeron buenas, terminaron siendo destruidos por sus enemigos, los bárbaros. Si nosotros prestamos atención, el Señor nos está enseñando algo. Nos está diciendo que cada vez que la familia se daña, se enferma, esa familia, el conjunto de ellas que forman la nación, entonces también esa nación estará enferma. Para nada es una coincidencia que esto haya pasado. Ahora yo quiero que a los ojos de Dios nosotros veamos, por un lado, esto que acabamos de decir, y en una columna pongamos las causas que produjeron eso. Eso es lo que Dios nos enseña. Y al otro lado, los efectos, que es lo que este señor encontró. ¿Cuáles son las causas en el primer caso? El amor enfermó. Por lo tanto, el matrimonio se rompió con el divorcio. El amor enfermo trae ese tipo de situaciones. Nosotros vivimos en un mundo donde se cree que el divorcio es una salida airosa y triunfante, como han escrito varios autores de psicología. Pero Dios está diciendo que cuando el amor se enferma, y Él dice, en los últimos tiempos el amor se enfriará. Y a causa del enfriamiento del amor, la maldad se multiplicará.
Dios nos está diciendo cuál es el problema real. Un corazón que se ha secado y entonces se produce un rompimiento de ese tipo. A veces no son los dos, a veces es en uno, pero de todas maneras el amor se enfermó. Egoísmo, el segundo elemento, la causa de que el pacto se cambie por contrato. ¿Cómo se casa la gente hoy? Diciendo que es un contrato. Nadie usa la palabra pacto, pero la palabra que Dios dice es pacto. Y es un pacto delante de Él. Él dice, esa es o ese es el hombre o la mujer de tu juventud. Yo bendigo esa relación. Recuerda que yo estaba ahí. En Malaquías lo dice. Por lo tanto, el egoísmo hace que la persona, por conveniencia, interés personal o como se llame, deje aquello y le ponga contrato. Y el contrato se puede romper, pero delante de Dios el pacto no se puede romper. Tercero, ¿cuál es la causa de que haya una renuncia al privilegio natural de la mujer y que la mujer prefiera el poder y las conveniencias de la sociedad antes que la maternidad? El feminismo radical. Existió en Grecia, existió en Roma y existe en el día de hoy. Cuarta causa, desobediencia y anarquía. ¿A qué? A rebelión contra los padres y rebelión contra la autoridad. Lo que hay en el corazón, desobediencia, se revela. Y el desorden que eso ocurre produce el que los hijos no quieran respetar a los padres. Y que los padres tampoco respeten a los hijos. Quinto, generación desviada es la causa. ¿De qué? De delincuencia, promiscuidad y rebelión. Eso es lo que trae este tipo de comportamiento. ¿Les parece que estamos pareciéndonos a ellos? Seguimos, desnaturalización, punto 6. Las causas desnaturalización y dureza de corazón es lo que produce el egoísmo, la irresponsabilidad paterno-materna, abandonar los hijos, irse, olvidarse de ellos, no querer ellos. El divorcio con la esposa o el esposo rompen vínculos que Dios ha creado, y a eso Dios le llama en 2 Timoteo, cuando los padres se alejan de los hijos, sin amor natural, sin afecto natural. 7. ¿Cuáles son las causas del incremento del adulterio? Aumento de la mentira, del engaño y de la infidelidad. Esto empuja a las personas a ese tipo porque el diablo aprovecha las carencias que hay, las necesidades que hay entre la pareja y los lleva, los arrastra a esa situación. Y último patrón, desenfreno sexual es la causa. ¿De qué? De lo que este historiador dice. Diversificación de toda clase de perversión sexual. Yo quiero que ahora coloquemos este comentario que este señor hace al lado de 2 comentarios más. Otro historiador y el pastor Billy Graham. Escuche, vuelvo a tomar la frase de este historiador, el primero que hemos visto, Zimmerman. El deterioro de la familia llega a ser la causa fundamental o el agente catalizador que avanza el correspondiente deterioro de la sociedad. Familia deteriorada, sociedad deteriorada. No hay otra forma de entenderlo, porque ese es el axioma que Dios ha puesto. Si se daña la familia, se dañan los hijos, y esos hijos dañados y padres dañados van a afectar la sociedad. La suma de ellos trae ese deterioro del cual él habla. Eso es lo que dice él. Mire lo que dice Will Durant, otro historiador americano. Escuche bien, una gran civilización no es conquistada desde el exterior, sino hasta que se ha destruido desde adentro. Cuando lo que está adentro se daña, entonces la destrucción externa va a llegar. Pero no va a llegar destrucción eterna si antes la interna no se ha dañado. Porque son esos valores, esas leyes, esa obediencia a la ley de Dios, esos principios internalizados que se comparten de los padres a los hijos, que hacen una fortaleza que lo que está afuera no puede penetrar. Puede golpear, puede tambalear, pero no puede destruir la familia cuando se está haciendo lo que Dios ha dicho. El tercer comentario, junto a estos 2 anteriores, es el doctor Billy Graham, que dijo, escuche esto, qué increíble, de las 21
civilizaciones registradas en la historia. 19 de ellas cayeron como resultado de la descomposición o el fracaso del hogar. ¿Qué le ha pasado a la humanidad continuamente? Que despegarse de Dios, rebelarse contra Dios, ha afectado la convivencia más preciosa, que es la familia. La experiencia más enriquecedora, que es la familia. Y es posible que aquí todos nosotros tengamos experiencias buenas y experiencias malas. Algunos están tan traumatizados aquí y fuera de aquí, que la familia resulta algo aborrecedor. Y eso que ha hecho el enemigo de desfigurar la familia es con lo que mucha gente se queda. Y por eso se han levantado tantos diciendo que la familia es un experimento que debe ser anulado. Es el enemigo el que lo ha hecho. Lo que Dios planeó, lo que Dios diseñó y lo que Dios estableció es bueno, agradable y perfecto. Pero nuestro corazón se ha dañado y nos hemos rebelado contra Dios, y de tiempo en tiempo, hogar tras hogar, familia tras familia, esposos, hijos, se repite esta triste situación de que se dañó la familia y se dañó la nación. Siendo los niños, dice este señor, tomo la primera frase de lo que leímos ahorita, la base fundamental que tiene la sociedad para fomentar la existencia de las familias. Sin niños no hay nación. Las naciones europeas están entrando en ese gran problema. Incitaron a la gente, convencieron a la gente científicamente de que no debían tener hijos. Y hoy, grandes ciudades de Europa han envejecido y no hay generación suficiente para seguir. Ahora Dinamarca ha lanzado un anuncio que alguna vez voy a poner, pidiéndole a la gente que tenga hijos. Cuando nos salimos de lo que Dios establece, nosotros vamos a tener consecuencias desastrosas, pero no lo acabamos de entender. ¿Qué es lo que ha hecho el enemigo? Sabiendo que de los niños, lo que los padres siembren en los niños, eso es lo que va a tener una nación en el futuro. Bueno, se ha esforzado desde el principio en exterminarlos, en dañar sus almas, en contaminarlos, en confundirlos. Y aprovechando ese deterioro, ha ido sembrando en generaciones cosas torcidas, dañadas, inmundas, como lo tenemos en el día de hoy. Hay un famoso investigador, el doctor Noam Chomsky, un gran lingüista, que al observar la destrucción que se está produciendo en el mundo, ha dicho algo muy interesante que a mí me ha llamado mucho la atención, y es que él ha llamado a todo esto que se hace en contra de los niños, le ha llamado el espíritu antiniños. Él dice, en la cultura occidental actual hay un espíritu antiniños. Todo lo que se hace es para dañarlos, violentarlos, inclinarlos al mal. Y este hombre para nada es cristiano. Este es una persona que observa lo que está pasando. Y como decía aquel historiador, no podemos discutir esta realidad. Eso es lo que está ocurriendo. Esta promoción antinatural a la violencia, a la inyección de cosas apestosas, inmundas, está produciendo una generación insensible que el Señor adelantó, la retrató antes de que todo esto ocurriera en 2 Timoteo capítulo 3. Es esa generación hoy llamada generación posmoderna, tan llena de insensibilidad, tan poco receptiva a lo espiritual, tan materialista, tan nihilista, tan relativista. Todas esas infecciones han entrado a nuestra cultura y están dañando a nuestros hijos. Hace muy poco, para que nosotros veamos hasta dónde el mal llega, en Estados Unidos se colocó una estatua inmensa de 8.5 pies en Detroit. Y esa estatua inmensa es el cuerpo de un hombre sentado en un trono y su cabeza es un chivo. ¿Qué significa eso? Ellos no escondieron, ellos dijeron que estaban inaugurando una estatua al diablo. La revista Times, al hablar de eso, dijo que había sido la concentración más grande que se había visto en la historia de adoración al diablo. No es así. Cada concierto heavy metal, Woodstock,
Esas cosas fueron adoración al diablo, pero no se les dice de esa manera. Sin embargo, a lo que quiero llamar la atención es que estas personas en la estatua pusieron 2 niños al lado que miran hacia arriba la cara de esta estatua, asombrados y agradados. Y ellos declararon que es la manera de enseñar que los niños no tienen por qué tenerle temor al diablo, que pueden acercarse a él. ¿Cuál es la intención final? Insensibilizarlos para acostumbrarlos a esa adoración que en Apocalipsis 13 dice que va a ocurrir. Dice Apocalipsis 13 que el mundo entero que no cree en Dios adorará masivamente a Satanás. Hermanos, nosotros no estamos mirando cosas que nos parecían ilusorias. Estas son realidades hoy. Debemos despertar a la intención que tiene el enemigo de arrebatarle a usted, si tiene hijos, sus hijos, a desviarlos, a contaminarlos. Y a nosotros los adultos, si no estamos firmes en el Señor, insensibilizarnos, nos están inyectando continuamente veneno de incredulidad, de apatía, de distracción, de entontecimiento, para que usted y yo terminemos siendo personas que vemos el peligro y no actuamos. No podemos ayudar a la familia si nosotros no somos conscientes de lo que está ocurriendo. Dios en su gran misericordia, Malaquías capítulo 4, versículo 6, dijo lo que iba a ocurrir al final. Yo quiero que usted lea conmigo de nuevo el versículo. En Malaquías capítulo 4, versículo 6, el Señor dice, mire, es el último versículo de ese libro. Como Dios cierra ese libro, es diciendo lo siguiente. Nos ubica en un contexto histórico futuro que iba a venir. Y dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Escuche ahora, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Punto número 1. Dios está diciendo que Él haría volver el corazón de los padres hacia los hijos, porque el amor natural en ese tiempo se enfriaría. Porque el abandono de los padres a los hijos provocaría el abandono de los hijos a los padres. Porque un niño que se cría sin su padre o sin su madre va a terminar estando tan herido y su corazón tan lastimado, que cuando tenga hijos va a repetir esos patrones, a menos que venga Cristo y Cristo lo liberte. Aleluya. Vivimos en una sociedad sofocada por la traición, la angustia, el desenfreno. Unas generaciones se han estado formando y hoy nosotros tenemos un caos total en la tierra. El Señor dijo que Él, por ese amor enfermo, por esos niños viviendo enfriamiento, viviendo deslealtad, sus corazones se iban a alejar de sus padres y sus padres se iban a alejar de los hijos. En segundo lugar, el Señor dice que cuando eso ocurre, atención mis hermanos y amigos, cuando eso ocurre, Dios, escuche bien, Dios hiere la tierra con maldición. Y usted dirá, ¿cómo es posible que Dios haga eso? Y es lo siguiente, si no hay sanidad en la familia, la gente que vive en la tierra sufre las consecuencias. ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tanta violencia en la tierra? ¿Por qué una persona puede pararse en una calle y disparar a todo el que va pasando por allí, o entrar a una escuela y matar los niños o los adolescentes o los jóvenes? ¿Qué es lo que está pasando en la tierra? Que no hay temor de Dios, que el corazón se ha endurecido. Nosotros no podemos sembrar cizaña y esperar después que salga una planta de uvas buenas. Lo que se ha sembrado va a traer, va a germinar. Y nosotros estamos viviendo hoy esa experiencia. Ahora Dios la anunció. Dios dijo, llegará el momento en que habrá un rompimiento, una crisis familiar, y los corazones se endurecerán y se alejarán. La familia estará enferma. Pero yo voy a hacer algo. Yo voy a traer algo.
yo quiero que usted sepa que Dios dice cuándo lo va a traer, cuándo Él va a hacer el milagro. Y esto asombra, esto rompe los esquemas. Dios dice que antes que el día del Señor venga, Él va a hacer que los corazones vuelvan a acercarse. ¿Cuál es el día del Señor? Y si usted mira lo que está ocurriendo en la tierra y mira lo que dice la palabra, el día del Señor se acerca. El Señor Jesús está a las puertas. Antes que eso ocurra, Dios está diciendo que va a hacer un milagro. Ablandará los corazones de los hijos. Atraerá de nuevo a los hijos a los padres y los padres a los hijos. Habrá perdón, habrá humildad, habrá amor. Escuche bien, no importa cuán herido esté nuestro corazón, Dios tiene el poder de sanar. Porque Él espera, el Señor espera que aquel pueblo que ha sido redimido por Él, si usted y yo somos salvos, usted y yo somos redimidos por Cristo. Y al traer redención a nuestras vidas, Dios nos ha acercado a su plan, a su reino. Y en su reino no hay odio, hay amor. Y en su reino no se conservan las heridas, se despiden las heridas y se otorga perdón. Y en su reino Dios trae por medio del Espíritu Santo que ha puesto dentro de nosotros el deseo de la sanidad. Hay personas que retienen el odio. Hay personas que no quieren ser sanadas. Hay personas que no les interesa salir de sus cárceles. Es mejor estar allí. Y viven hiriéndose e hiriendo a los demás. Y se hunden cada día para que los demás le tengan pena, tengan compasión. Y ellos mismos se tienen compasión a sí mismos. Esa no es la vida a la que Cristo nos ha llamado. Cristo nos ha llamado a libertad, a sanidad, a vida en poder y vida que disfruta su presencia y la irradia a los demás. Por lo tanto, en una familia donde el papá o la mamá vienen a Cristo, esa familia está llamada a ser sana. Y esa familia está llamada a ser sana para que en su vecindario, dentro de su parentela, haya oportunidad de conocer al Señor. Dios está esperando que usted y yo nos acerquemos a Él creyendo que en Cristo hay sanidad y restauración. El edificio no tiene que quedarse igual, el edificio tiene que lucir bello. La familia que Él creó, redimida ahora por Cristo, es capaz de que los hijos obedezcan a los padres no exasperen a sus hijos, la esposa esté sometida al esposo. No, eso no quiere decir pisada, agobiada, quiere decir que porque sabe que la cabeza está en la cabeza de ese que él aceptó, ese que ella aceptó como esposo. Ese hombre está siendo dirigido por el Señor, ella está sometida totalmente a Él. Pero los esposos tienen un corazón blando. Y aman como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esa es una familia sana. Si usted y yo nos estamos poniendo esa camiseta, quiere decir que nosotros entendemos que el plan de Dios para la familia es el perfecto. Y anunciaremos en las calles que eso es así. Porque en nuestro hogar Dios ha empezado a hacer esa sanidad. Por favor, quiero terminar con 2 ejemplos. Lo mencioné hace muchos años aquí. En Estados Unidos, el estado de Nueva York hizo una investigación y tomó familias, muchas familias. De esos resultados sobresale lo siguiente. Un buen modelo familiar influencia a sus hijos. Padres que modelan como Dios quiere que sea modelado, sus hijos van a aprender eso y lo van a transmitir. Malos modelos son malos modelos porque se han influenciado y han influenciado de forma incorrecta. La cultura los tocó, el corazón dañado los tocó y rompieron con el modelo que Dios tenía. Miren los resultados. Se habla del señor Edwards y su esposa Sarah, Jonathan Edwards y Sarah. Él fue usado poderosamente por Dios en ese avivamiento que hace más de 250 años se produjo en Estados Unidos. Era un hombre lleno del Espíritu Santo. Esto es clave, hermanos, si queremos tener familias sanas. Las familias sanas no son el resultado de una idea. Es el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas.
es rindiendo nuestra voluntad a Él, es queriendo acercarnos a Dios, es diciéndole al Señor, toma la autoridad en mi vida, en cada uno de nosotros. Este hombre lleno del Espíritu Santo y su esposa le sirvieron al Señor, y en su hogar, dice el estudio, que se reflejaban los principios, los valores cristianos. Esos hijos, los de ellos, fueron educados y enseñados a vivir en santidad. Y este estudio tomó 5 generaciones de sus descendientes. Miren lo que dice, ustedes lo van a tener en pantalla. Tomaron 729 hombres. 200 de ellos fueron predicadores de la palabra. 65 fueron maestros de escuela bíblica, conocían la palabra. 13 llegaron a ser presidentes de universidades. 60 fueron autores de libros. Más de 100 ejercieron el derecho y algunos fueron elegidos como jueces. Aplicaron justicia según Dios. 60 fueron doctores, otros senadores y gobernadores de estados, de algunos estados de la nación americana. Y uno de ellos llegó a ser vicepresidente de Estados Unidos. Buena cosecha. ¿Qué le pasó a esa familia? ¿Qué fue lo que hizo que esa familia tuviera una descendencia que estuviera dejándose guiar por Dios? Esos padres no empezaron a sembrar cuando los hijos eran adolescentes. Y si usted se ha dejado permear por esta corriente, que desde hace décadas dice, deja que tus hijos elijan lo que ellos quieran creer. Usted se dañó, se envenenó, se intoxicó, porque lo que dice la palabra del Señor es, dile a tus hijos cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando vayas afuera, cuando estés sentado, háblales de mí, porque el Señor sabe que si tú no lo haces temprano, tus hijos van a ser tomados, capturados por el enemigo, que ese sí no pierde tiempo. Voy a hacer el testimonio, no lo tenía aquí en mente y lo he hecho una vez, pero quiero hacerlo ahora. Un niño de 3 años, cuando estábamos en Betel Naco, iba a las clases bíblicas que teníamos los viernes en la tarde. Un niño muy inteligente, muy inteligente. Realmente ese niño era muy inteligente. Y él quiso un día, después de una lección bíblica, conocer un poco más a Jesús. Empezamos a hablar y decidió recibir a Cristo. Y lo hizo consciente. Otra historia para los padres. Escuche, si su hijo pequeñito le dice, yo quiero recibir al Señor, siéntese a orar, dele gloria a Dios y llévelo a Cristo. Y este niño, unos viernes más tarde, viene y me dice, de noche, yo oigo una voz que me dice, entrégame tu inteligencia. ¿Ustedes saben de qué estoy hablando? No saben. ¿Quién le estaba diciendo a ese niño, entrégame tu inteligencia? El enemigo. Y ese niño empezó a tener tantos conflictos y a cambiar su comportamiento y a portarse de forma desobediente. ¿Quién lo estaba influenciando? Escuchen, mis hermanos, no es en la adolescencia que usted le va a hablar a su hijo, a su hija, es desde que están en los brazos suyos. No pierda tiempo. Y si ya crecieron y tienen más edad, siga hablándoles del Señor. Escuche, encapsúlelos, haciéndolos sensibles a Dios y enseñándoles el mal. No toques, o ustedes no le enseñan a sus hijos, no te bebas eso. No le pongas la mano a ese enchufe. Ustedes no le enseñan eso. Ustedes lo dejan que sean grandes para enseñarlo. A mí me asombra a los cristianos. No llevan a sus hijos a la escuela porque está lloviendo. Como no se entendió, lo voy a dejar ahí mismito. Cualquier otra salida se puede ir al cine lloviendo, pero en la escuela no. Hermanos, cada hora que usted pierde es una hora que su enemigo aprovecha. El objetivo de los niños, de Satanás, son los niños y los adolescentes y los jóvenes, esa generación. El estudio decía que otros 2
que se tomaron unos hermanos, apellido Yuk. Esas personas vivieron como ellos quisieron. Transmitieron a su familia un estilo de vida y creencias totalmente contrario a la palabra de Dios. Eran rebeldes. Y el Estado tomó 1023 de esos descendientes y escuchen los resultados. 300 murieron prematuramente a consecuencia del estilo de vida que tenían. A consecuencia de su estilo, de su forma de vivir. 140 terminaron en prisión con un promedio de 13 años en la cárcel. 190 se convirtieron en prostitutas, mujeres. 100 terminaron siendo alcohólicos. Y el Estado invirtió tratando de ayudar a esas personas $1.200.000. Porque cuando las familias están sanas, son una carga para todos. Familia sana, nación sana. El Señor le dijo a sus apóstoles, los reprendió: ¿cómo ustedes impiden que los niños vengan a mí? ¿Cómo es posible que ustedes no quieran que se acerquen a mí? Tráele tus hijos a Cristo. Aquí hay muchos adolescentes, muchos jóvenes que han oído la palabra de Dios durante años. Sus padres se han esforzado en llevarlos a la iglesia, inscribirlos en un colegio cristiano, hacer los esfuerzos que sean para que ellos conozcan al Señor. Y esos muchachos están tan influenciados, muchos de ustedes que están aquí esta noche, tan influenciados por lo secular, por lo que el mundo les ofrece. Ustedes no se dan cuenta que sus mentes y corazones y almas están en peligro, y sus cuerpos también. Y si ustedes no vienen al Señor a tiempo, quien tomará el dominio de sus vidas no es Cristo, será su enemigo. Él está interesado en lanzar personas al infierno. Hermanos, esta noche estoy hablando muy claro, porque no hay tiempo para pensar dentro de 10 años yo voy a ver si estudio, si Cristo debe venir a mi vida. Es ahora. Ahora es el tiempo. Ahora, cuando todas las personas cristianas y no cristianas están diciendo, vivimos en un tiempo peligroso. Tomé esa frase para el programa que se dio hoy, se transmitió hoy, porque el día en que el martes pasado, cuando Turquía derribó el avión ruso, hubo una rueda de prensa en la Casa Blanca con el presidente de Francia y el presidente de Estados Unidos. Y el presidente de Estados Unidos dijo, entre otras cosas, estamos viviendo en tiempos peligrosos. Y yo dije, y como el Señor le dijo a la samaritana, en esto has dicho verdad. Obama en eso dijo verdad. Sí, vivimos en tiempos peligrosos. Hasta los que son impíos lo están reconociendo. Padres, madres, ¿qué ustedes van a esperar? Nosotros, esta iglesita tan chiquita, el Señor nos ha dicho, quiero que ustedes lancen esa campaña. Yo no sé cuántos de ustedes entendieron el domingo lo que eso significa, pero hoy yo les quiero recordar. Como padres, cada uno de ustedes tiene un compromiso delante de Dios, no delante de la iglesia, delante del Señor. De llevar a sus hijos, conducir a sus hijos, hablarle a sus hijos, modelar para sus hijos. Que sus hijos vean en la casa paz, armonía, esperanza, amor, espíritu de perdón. Que sus hijos vean en sus casas comunicación entre la pareja. Que la casa no sea un territorio de guerra. Que sus hijos vean que ustedes les enseñan lo que es bueno, correcto. Y cuando se equivocan como padres son tan humildes de decir, mi hijo, me equivoqué. Y son tan humildes de ir al Señor y decir, Señor, ayúdame. Esa es la vida del cristiano. ¿Cuántos de nosotros entendemos que el Señor nos ha llamado a los adultos, a guiar a los niños? Y que es necesario que la sanidad empiece en nuestra casa. Que es necesario que la sanidad brote de nosotros para alcanzar a los demás. Hermanos, no me voy a cansar de decirlo hasta que esté en la presencia del Señor. La vida es tan corta. Y cada hora el Señor nos quiere regalar la bendición de vivirla en el gozo de su presencia.
Nos quiere regalar la herencia que Él nos ha dado, vida abundante, vida abundante. ¿Por qué vivir amargados? ¿Por qué tener siempre un conflicto? ¿Por qué llenarnos de ira? ¿Por qué vivir en contradicción? No, hermanos. La vida es para disfrutarla conforme al diseño de Dios. Y eso implica ser humildes de corazón, mansos, perdonar, ser perdonados, aceptar que necesitamos a los otros. Y esa experiencia se enseña en la familia. Recuerden, padres, lo que le dije en la semana pasada. La iglesia tiene un plan intra entre nosotros, pero ustedes los padres tienen un plan intra. Intercesión, modelar a sus hijos, transmitir valores. La semana que viene, si Dios lo permite y la imprenta nos lo entrega, vamos a entregar a los padres una lista de valores, versículos bíblicos que los sustentan. Empiece a reunir a sus hijos, esa es su tarea en este tiempo. Reúna a sus hijos, hábleles. Usted no sabe lo que una palabra de Dios va a hacer en la vida de ese muchacho. Llénelo de Dios, no deje que el enemigo los siga llenando de cualquier cosa. Y cuando el enemigo los tiente, tendrán la palabra de Dios para resistir, como dice la Biblia, las acechanzas del diablo. Esta es hora de la familia. Esta es hora de sanar la familia. Esta es hora de que los padres se reconcilien con los hijos con los padres, los esposos y esposas entre sí. Esta es hora. No deje que se muera para decirle, ay, entonces yo debí. No, hermano, déjese de eso. Ya no se puede hacer nada ahí. Es ahora que hay que hacerlo. Amén, amén, amén. Expréselo. Un abrazo sana a una persona. Una sonrisa ilumina el rostro, dice el Señor. Por favor. Empecemos a mirarnos a los ojos y vernos como seres humanos que Dios nos hizo para necesitarnos. Dios destruye la soberbia, la infatuación, la vanidad, el creer que somos superiores. Esta es hora de sanidad y esta nación nos necesita. Escúcheme, hermano, esta nación nos necesita. Si aquí hay 50 familias esta noche, 100 familias, y nosotros vivimos como Dios quiere, nosotros vamos a ser instrumentos de Dios en sus manos. Y aún aquellos que no conocen a Cristo o que se resisten a Él, van a ver el cambio. Familias en el Señor, por favor. Sí, sanen sus familias, pero extiendan gracia a las demás. Vamos a empezar a abrir un chin el círculo. Invite un día a sus hermanos a su casa. Comparta con ellos, no tiene que hacer una comida especial. Un té, un café. Compartan experiencias, hermanos. Los hijos necesitan ser enriquecidos y el pueblo de Dios tiene que hacer eso. ¿Plan qué es de los padres? Dígame cuál es, qué significa. Y modelar y transmitir valores. Eso quiere el Señor.